más adelante, por eso empecé del lado de atrás, es que le está diciendo, yo te pongo sobre las naciones para que arranques, para que destruyas y para que plantes y edifiques. Pero encontramos a un hombre que estaba confrontado con algo que lo pasaba justamente en su corazón. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Que él se consideraba que no lo podía hacer porque decía, yo soy un niño, ¿no? Y los niños están como que no sabía, como que se sentía inseguro. Tenía como esa lucha. Pero el Señor había puesto sus ojos sobre la vida de Jeremías. Y aunque la situación no iba a ser fácil porque el pueblo era bastante duro con lo que tenía que enfrentarse, aún así el Señor le dice, yo Jeremías a vos te puse para arrancar, para destruir, para plantar y para edificar. Y el Señor iba a trabajar en esta área sobre su vida. Pero si nosotros no aprendemos a arrancar de nuestra vida primeramente, todo lo que nos sirve, todo aquello que está ahí dando vueltas, y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios trabaje sobre nuestras vidas, es allí donde no vamos a poder ver su mano y no vamos a poder ver su gloria en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y saben que eso es algo muy personal. Y usted sabe de lo que le estoy diciendo, porque usted sabe cuáles son sus luchas. Las luchas que todos los tenemos como seres humanos. Pero también donde el Señor todos los días habla a nuestros corazones y nos pide que nosotros podamos entregar y renunciar a todo esto. Cuando Jeremías le dice esto al Señor, fíjense lo que usted lo habrá leído seguramente, y me dijo Jehová en el versículo 7, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. El Señor no estaba dispuesto a escuchar ese tipo de excusas, de alguna manera, por si lo queremos llamar, porque se dice, no digas que soy un niño, porque donde yo te diga, lo que yo te diga, vos lo vas a hacer. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Cuando el Señor nos da una palabra, cuando el Señor nos da una enseñanza, es ahí donde no hay opción, lo tengo que hacer. Pero no porque Dios me obligue, sino porque si no lo hago, no va a pasar lo que dice más adelante, que fue lo primero que leí. No voy a poder utilizar esa autoridad y ese poder que Dios delegó en mi vida a través del Espíritu Santo para que realmente pueda cumplir el plan y el propósito que Dios tiene en mí. Y para bendecir a otros, porque aquí estamos hablando de que no solamente Dios iba a trabajar en la vida de Jeremías, sino que iba a bendecir naciones. Y nosotros hoy estamos aquí en Polonia y no sabemos por qué el Señor nos ha traído, pero sí que sabemos que hay un propósito, que hay un plan y que Dios está trabajando sobre nuestras vidas. Y necesitamos caminar y obedecer a lo que el Señor nos está mandando. Y una de las cosas que necesitamos es trabajar sobre nuestras vidas y arrancar todo lo que nos sirve. Porque cuando Jeremías le dijo, Señor, yo no sé hablar, soy un niño, no sé cómo hacerlo, no sé cómo enfrentarlo, dijo, no lo digas. No digas eso porque a todo lugar donde yo te envíe vos vas a hablar y yo lo voy a hacer a través de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que no son nuestras habilidades, sino que son justamente es depender del Señor todos los días. Buscar al Señor todos los días. Entregar al Señor mi vida todos los días. Renunciar a todo lo que me pasa todos los días y decirle a Dios que sea Él el que tome el control y que Él se glorifique. Amén. Miren, tenemos una lucha muy fuerte en nuestro corazón. Realmente lo tenemos, aunque no lo digamos. Y eso pasa, y nos pasa a todos. Entonces tenemos por un lado lo que el Señor nos habla y por otro lado tenemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que nos gustaría. Y a veces lo que nos gusta, que anhelamos, que deseamos, no va, en paralelo con lo que el Señor tiene. Entonces, cuando sucede eso, tenemos una lucha muy fuerte en nuestro interior. Y por un lado, entiendo lo que el Señor me dice, pero por otro lado, me vence mis emociones, mis sentimientos o lo que me está pasando. Es allí, y eso tiene que ver con la lucha que muchas veces encontramos en Gálatas, la lucha humana, carnal que tenemos, ¿no? La parte natural del ser humano. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar y allí es donde yo tengo que tomar una decisión. Cuando usted está en luchas y por un lado sabe lo que el Señor le dice, pero por otro lado también en su corazón sabe lo que le tienta, es allí donde usted tiene que pensar qué decisión va a tomar.
O dejo que el Espíritu Santo de Dios controle mi vida, o dejo que mi carne, que mis emociones, que mis sentimientos, que mis impulsos me dominen. Y créanme que muchas veces le damos más lugar a ¿qué? A las emociones, a los sentimientos, a los deseos que nos dominan. Pero eso nos aparta del plan y el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y aunque no podemos ver el futuro, pero sí estamos ahí luchando con el presente, si nosotros realmente comenzamos a negarnos a nosotros mismos y a entregarles al Espíritu Santo de Dios que Él gobierne esas áreas de nuestra vida, nosotros vamos a tener un futuro realmente en paz, completos y plenos con el Señor. Y hoy quizás, en la lucha que yo tengo, no lo veo, me cuesta, no puedo ver nada, me cuesta, me duele, que era lo mismo que le pasaba a Jeremías. Jeremías, cuando estaba en esa situación, el Señor dice, yo te voy a usar, yo te voy a llevar a este lugar, vos vas a arrancar, vas a destruir, vas a plantar mi palabra. Jeremías lo primero que le dice, Señor, yo no lo sé hacer, soy un niño, ¿cómo voy a hacerlo? No sé, no me siento capaz de hacerlo, realmente no puedo. Pero es allí donde el Señor le habla y le dice, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Y en esto no hay opción, hermanos. O nos aferramos a Cristo y obedecemos a lo que el Señor nos dice, o viene el diablo y nos devora. Porque la palabra de Dios dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. O sea, ¿y a quién va a querer matar y destruir? A los hijos del Señor. Porque sí son molestias para Él. Pero cuando usted decide por Cristo, por su vida, y decide por el Señor, por hacer su voluntad, es allí donde el Señor comenzará a usarlo. Y por eso es que Satanás se levanta en contra de su iglesia. Pero es allí donde nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, el poder de Dios está sobre mí. Dios me dio la autoridad para arrancar y para destruir todo principado, toda potestad. Y yo declaro la palabra de Dios a favor de mi vida porque le creo al Señor. Y cuando le decimos esto a Dios, Dios obra. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Trabajar sobre mí. ¿Qué tengo que hacer primero? Entregar, renunciar y dejar aquellas luchas que tengo y que usted tiene en su corazón y que el Señor está pidiéndole y trabajando sobre su vida. Necesitamos obedecer a lo que el Señor nos dice para poder realmente estar firmes y seguros en el Señor. Estaba en Argentina un día en la reunión y realmente yo tenía una lucha muy fuerte en mi corazón con algunas cosas que me estaba pasando. Miren, les cuento una. Esto me pasa solamente a mí. Había una campaña. Allí en Argentina decimos que nosotros en la iglesia tenemos un predio grandote, o sea, es un tinglado grande la iglesia, y atrás hay un predio y hay un escenario. Entonces, como es verano, en todos los veranos siempre se hacen campañas de 3 días, viernes, sábado y domingo. Bueno, yo me congrego obviamente fielmente a la iglesia, colaboro en unas cosas, pero no me involucra tanto porque estoy de vacaciones. Mi trabajo está aquí, allá descanso. Entonces estaba con una hermana así hablando, estábamos charlando, empezó la reunión, bueno, obviamente uno estaba cantando, escuchando, viendo. En la parte de atrás tenemos como una puerta corrediza, así, tenés una adelante y una atrás, ¿no? Estábamos del lado de atrás, la puerta corrediza estaba totalmente abierta, porque la gente estaba saliendo de la iglesia, estaban acomodando las sillas y estaban allí, ¿no? Entonces yo estaba más o menos en este lugar, estaba con una hermana hablando y cantando, mirando hacia adelante, y acá por allá estaba el portón. Estábamos hablando, bueno, cantábamos, y de repente yo escucho como algo que hizo así. Cayó el portón corredizo, como 150 kilos tiene. Soy bastante resistente al dolor. Me cayó en el medio de la cabeza. Acá, me cayó en la cabeza, yo no entendía nada, sinceramente se lo digo, no entendía lo que me estaba pasando. Sentí como que algo de repente se me vino, claro, y como todo, quise hacer fuerza, ¿no? Como que me sentía súper. Y hice así con la mano para agarrarlo, y yo sentía que no tenía la fuerza suficiente como para retener ese portón. Y me enojaba por eso, ¿no? Pero así en el piso me iba cayendo, esto fue como un instante. Pero sinceramente me golpeó, me tiró, el portón se me cayó encima, casi desaparecí. Así, entre 5 personas tuvieron que levantarlo al portón para sacarme de abajo. Fue fuerte. Pero, yo les puedo decir que el Señor es fiel y que el Señor te respalda y te guarda y te da justamente todo lo que vos necesitas. ¿Saben por qué? Porque aunque
se golpeó, me golpeó obviamente, tenía moretones en todo el cuerpo, me golpeó acá, la cabeza acá, tenía como un chichón así gigante, porque me cayó acá en seco. Yo creo que sinceramente me podía haber muerto y bueno, el Señor sabrá qué lo va a hacer. Pero Dios, que es fiel, que nos sostiene y que nos guarda, Él cumple sus propósitos. Y no importa los golpes que podamos tener, si confiamos en el Señor, nosotros veremos su gloria. Porque Dios es fiel en respaldarnos. Entonces, situaciones, yo me iba de vacaciones a descansar y resulta que el enemigo estaba allí golpeando. Por eso digo que hay una lucha espiritual en la cual el enemigo se levanta en contra de usted y de su familia y de todo lo que se ponga en el camino. Entonces no estamos en ese momento donde, si quiero lo hago porque a lo mejor, si el Señor, no, mejor más adelante, porque bueno, en algún momento me decidiré. No, hermanos, sin importar la edad que tengamos, sean pequeños o grandes, necesitamos decidir por Cristo todos los días. Y aunque nosotros tenemos esa lucha, como quizás la tenía Jeremías, necesitamos estar firmes y seguros con el Señor. Y entregar a nuestra vida todo aquello que nos sirve, entregar al Señor todo aquello que usted sabe que Dios está trabajando y que necesitamos que Él lo moldee, que Él tome el control y que Él obre sobre su vida. Cuando se lo entregamos, es allí donde el Señor, fíjense lo que le dice, cuando el Señor lo sacude a Jeremías, le dice, Jeremías, voy a ser yo el que va a poner palabras en tu boca. Y voy a ser yo el que te va a acompañar. Y voy a ser yo el que te da la autoridad. Y voy a ser yo el que, como Él, como instrumento, iba a arrancar, destruir y plantar su palabra. Allí estaba el respaldo de Dios sobre la vida de Jeremías. ¿Sabía el Señor que para Jeremías era difícil la situación? Sí. Pero aún así, ¿lo conocía Jeremías? Sí. Y aún así, conociendo a Jeremías y conociendo sus debilidades, el Señor iba a glorificar si Él obedecía. Entonces, amados hermanos, si nosotros obedecemos a lo que dice su palabra, realmente vamos a poder estar firmes y seguros en Él. Y la lucha la tenemos, y le decía esto, estaba en la reunión, después estuve en otra reunión, y sinceramente un día estuve como muy luchada con algunas cosas que me pasaban, y en un momento bajó la pastora y me dice, Patricia, ¿cómo estás? Hablamos hace un rato porque lo veo un poco, y me dice, veo la lucha fuerte que vos tenés en esa lucha. Y sí, es una lucha porque por un lado vos tenés tus emociones, tus sentimientos que te dicen una cosa, pero por otro lado conocés la palabra de Dios. Por eso entiendo perfectamente cuando decimos que estamos luchados. Nuestra carne quiere algo, pero nuestro espíritu nos dice otra cosa. Nuestra carne quiere esto, pero nuestro espíritu quiere otra cosa. La pregunta es que cuando estamos en esa situación, ¿a quién le dejamos que gobierne nuestra vida? Y eso es algo que usted se tiene que responder y que yo me tengo que responder delante de Dios. ¿Qué es lo que domina en mi vida en ese momento? Porque la única manera de que se pueda cumplir y este respaldo que dice la palabra de Dios de arrancar y destruir es justamente dándole lugar al Señor en nuestras vidas. Es la única manera. Si dejamos que las emociones, que nuestra carne domine, entonces todo nos va a apartar del plan y el propósito de Dios. Y ahí va a venir el enemigo y va a destruir nuestros corazones y va a destruir todo nuestro entorno. Y todo lo que usted edificó quizás hace 1 año, 2 años, 3 años, lo que ha edificado con tanto esfuerzo, viene el enemigo y justamente por esa decisión que nosotros tomamos, viene así y arrasa con todo. ¿Cuántas veces no conocemos personas que le han sucedido esto? Tantos años que han dedicado su vida al Señor y después por en ese momento donde de decidir por el Señor esa lucha, viene el enemigo y se lleva todo lo que edificaron durante esos años. Por eso es tan importante entender que hay una lucha espiritual muy fuerte, que Dios está trabajando sobre nuestras vidas, pero también que el Señor nos da todas las armas que nosotros necesitamos para estar firmes y seguros y ver su gloria y ver la mano del Señor a favor de nuestras vidas, destruyendo toda fortaleza de las tinieblas. Y si confiamos en el Señor, vamos a ver su mano obrando a favor nuestro. Así que en esa lucha que tenía, yo dije, realmente, sinceramente, mi decisión y mi deseo y mi palabra con el Señor fue esto. Señor, haz tu voluntad y no la mía. Señor, yo quiero esto de verdad y tengo esta lucha,
pero yo sobre todas las cosas quiero hacer tu voluntad. Quiero que vos hagas tu voluntad en mi vida. Y fue ahí donde yo pude sentir la fuerza de Dios para decir, realmente Dios está respaldando y estoy viendo su mano a favor de mi vida. Entonces, estas luchas usted todos los días lo va a enfrentar, se va a levantar, va a ir al trabajo, va a ir a la universidad, va a ir al colegio, y es allí donde uno tiene que decidir cuando está frente a la situación. Porque estar aquí y que no nos pase nada, uno dice, sí, yo sirvo al Señor, yo decido por el Señor. Pero cuando estás en el trabajo, cuando estás en la universidad, cuando estás en la escuela, cuando tenés esa lucha, ¿qué decisión estás tomando? ¿A quién le dejás que gobierne tu vida? Porque acorde a eso es lo que vamos a ver los resultados realmente sobre nosotros. Y si dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre, vamos a ver su gloria, aunque nos cueste, aunque nos parezca duro, pero vamos a ver su gloria y vamos a ver cumplida esta palabra como Dios le estaba hablando a Jeremías. Le estaba capacitando y dando todo lo que necesitaba para estar firme y para bendecir no solo su vida, sino a tantos otros. Pero si yo dejo que mi carne, que mis emociones, que mis sentimientos me gobiernen, entonces comienzo a ver mi decadencia espiritual. Entonces empiezan a pasar cosas porque di lugar a algo. Y el enemigo comienza a trabajar sobre mí de a poquito, no está apurado, ¿eh? Si hay alguien que no está apurado es Satanás. Está trabajando de a poquito sobre mi corazón y yo, no pasa nada, no hay nada, total, estoy bien. Pero eso se va haciendo cada vez más fuerte y me va debilitando. Y cuando te debilita, viene el golpe de Satanás y no te puedes levantar. Porque fue un trabajo que fue haciendo de hormiga sobre mi vida. Entonces, por eso es tan importante poder darle lugar al Señor en lo que el Señor tiene para mi vida. Y dejarle al Espíritu Santo de Dios que Él gobierne, porque tiene pensamientos de bien y no de mal para mí. Porque Dios me ama tanto y me cuida, que a veces te va a decir, no hagas esto, no lo otro, porque Él está cuidándonos, porque Él está trabajando sobre nosotros y porque Él quiere bendecirnos. Y porque, como dice su palabra, yo te he puesto para que arranques, para que destruyas y para que plantes palabra de vida y arranques todo lo que nos sirve. Pero primero empezamos por casa. No se puede hacer afuera lo que no lo hago aquí dentro. Entonces necesito, por eso siempre decimos que hablar de Jesús no solamente es predicar o decir algo del Señor, es vivir con Cristo, es caminar con el Señor. Entonces tengo respaldo y autoridad para poder hacer y decir, porque el Señor va a respaldarme, porque mi vida acompaña eso. Pero si mi vida no acompaña esto, entonces hace difícil tener autoridad para decir algo. Si bien estamos en ese proceso, cada uno de nosotros, como compartí recién, tenemos una lucha, pero necesitamos decidir en ese momento exacto lo que queremos que el Señor, si el Señor gobierna nuestra vida o dejamos que la situación nos invada, ¿sí? Y cuando se mete el enemigo, seguramente las cosas van a terminar muy mal, porque Satanás está para eso. Pero nosotros somos su iglesia. Y el Señor, más allá de lo que Jeremías en ese momento estaba diciendo, estaba dispuesto a cumplir su plan y su propósito en la vida de Jeremías si Jeremías obedecía. Entonces, y vemos que realmente todo lo que hizo más adelante Jeremías lo podemos ver en la palabra de Dios. Lo importante de todo esto que quería compartir en esta mañana es justamente saber que Dios está trabajando sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y que necesitamos realmente entregar todo lo que Dios te está pidiendo. Mira, te lo digo con mucha reverencia delante de Dios. Entregale lo que Dios te está pidiendo. No dejes que siga trabajando sobre tu vida. Entregáselo, porque si no, la vamos a pasar mal. Porque el enemigo cuando viene golpea y golpea duro. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que el Señor piensa para nosotros. Su palabra nos dice cuál es el lugar donde Dios nos puso. Dios nos puso acá, no nos puso allá. Dios nos puso en este lugar porque somos sus hijos. Nos dio su Espíritu Santo para caminar y para ver su gloria. Aquí,
nos puso aquí y aquí nos quiere utilizar y aquí quiere bendecir nuestras vidas y aquí quiere cumplir su plan y sus propósitos. Pero si yo dejo que mi carne, que mis pensamientos, que mis emociones me dominen, ¿sabes dónde vamos a estar? Allí, abajo. Y el enemigo pisándonos. Y no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dije al principio, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo se puede levantar. El que tiene a Cristo puede ver su gloria, porque Él es fiel en respaldar a sus fieles, a sus hijos. Y si nosotros confiamos en Él, y si nosotros estamos dispuestos, entonces veremos su gloria. Amén. Amén. Así que les invito a que se pongan de pie.